Así que bueno, pero los extrañé. Aunque uno intente desenchufarse, uno siempre está presente con todo lo que pasa en el país. Y más con estas 2 semanas que fueron realmente, probablemente, las 2 peores desde que asumió la administración Milei para el gobierno. Pero vamos a ir con los distintos planos que van desenvolviéndose cuando solo faltan 6 días para las elecciones bonaerenses. Tribunales y espías. Primer título. Tribunales y espías. A 6 días de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la lucha por el poder se dirime en los tribunales, denuncias cruzadas y operaciones de inteligencia cruzadas. La nebulosa de la que hablaba Facundo, en el caso de los servicios de inteligencia, es todavía mucho más brumosa. Segundo título. Elecciones existenciales. Claro que son elecciones existenciales. Enseguida vamos a ampliar porque algo ya veníamos desarrollando. Estamos hablando de elecciones que para el kirchnerismo y para el gobierno son vitales en cuanto al futuro. Para el kirchnerismo ya sabemos por qué. Porque ese es el corazón de su poder, el lugar, el territorio donde todavía pueden tener de alguna manera asegurado que van a ser la facción dominante del peronismo. Pero para el gobierno esto tiene que ver con el contexto, porque llegan en un contexto donde los audios del escándalo Spagnuolo de alguna manera derivaron en una investigación por presunta corrupción y con un ruido político y de alguna manera una incertidumbre política que impactan de lleno en la economía. Entonces eso hace que estas elecciones sean elecciones existenciales. Después vamos a ampliar este análisis. Vamos al otro título, la ofensiva judicial del gobierno. En este contexto que estamos describiendo, el gobierno dio en estas horas un giro dramático para tratar de recuperar la iniciativa. ¿Con qué? Con una doble ofensiva judicial. Por un lado, una denuncia por las grabaciones clandestinas a funcionarios, ¿no? Enseguida vamos a dar los detalles de esta denuncia que cae en el juzgado que subroga el doctor Julián Ercolini con la acción del fiscal Carlos Stornelli. Y por otro lado, con una cautelar que logra el gobierno a través de otro juzgado para frenar solamente la divulgación de las grabaciones realizadas presuntamente en la Casa Rosada a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. A ver, la información que manejamos es que a estas horas es muy difícil que, como pidió el gobierno, se produzcan allanamientos a periodistas o a medios. La información de fuentes judiciales prácticamente descartaba de plano esa posibilidad. Reiteramos que la libertad de expresión es una de las garantías fundamentales para la existencia misma de la democracia. Acá se está dando otro debate, pero antes de pasar a ese debate, quiero mostrarles cómo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicaba los alcances de esta denuncia de espionaje ilegal y que también habla de injerencia extranjera en el proceso democrático, en las elecciones de Argentina. Esta operación de inteligencia, que es grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de una indefensión de todos los ciudadanos. Bueno, esto es lo que nosotros denunciamos. Hace poco tiempo nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques. Hay un ajedrez regional donde las potencias extranjeras también juegan para ver qué línea ideológica o política toma el poder en cada país. A eso se está refiriendo la ministra Bullrich. Mientras tanto, se abrió otra polémica. Una polémica que vamos a titular de esta manera:
censura previa o resguardo a secretos de Estado. Claro, porque la verdad que no se recuerda otra cautelar donde se inhiba la salida, la publicación de un material que puede ser de interés público. Solamente hay situaciones muy restrictivas para que eso pase. Por ejemplo, cuando están en juego secretos de Estado o situaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional. De manera tal que en este caso ya hay muchos sectores, por un lado, entendidos sobre los derechos que hacen a la libertad de expresión, abogados constitucionalistas, sectores que defienden a la prensa, que dicen esto es censura previa. Mientras tanto, hay de alguna manera en la resolución del juez que otorgó esta cautelar a favor solamente de los audios que involucran grabaciones presuntamente ilegales realizadas en Casa Rosada, donde se escucharon, según los que de alguna manera dijeron tener el material, 50 minutos de conversaciones donde la protagonista es Karina Milei. Vamos a analizar lo que dice uno de los párrafos de esta resolución para tratar de ver por qué andarivel muy finito va esta cautelar que le permite al gobierno que no haya difusión solamente de los audios de Karina Milei. No hablamos del caso Spagnuolo, hablamos del caso de los audios donde aparecen reuniones eventualmente privadas de la Secretaría General de la Presidencia. Dice la resolución: la medida cautelar aquí dispuesta no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público, ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático. Su alcance se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas. Acá abrimos paréntesis. Cuando se trata de personas públicas, la Corte Suprema ya dijo que la intensidad de la defensa de su honor es menor y va por debajo del interés público. Y aquí es donde aparece en el texto, porque en este caso estamos hablando de una persona pública, de la Secretaría General de la Presidencia, pero acá es donde aparece en el texto la frase que permite pensar que esta cautelar puede estar basada en el resguardo de secretos de Estado, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado. Esto en este momento está abriendo una gran polémica, porque para algunos es directamente censura previa. Para otros se trata de resguardar secretos de Estado, sobre todo teniendo en cuenta la posible injerencia de países extranjeros. Pero claro, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Podría haber una reacción de pedir un per saltum para que la Corte Suprema decida inmediatamente ante una cuestión que tiene validez constitucional, porque tiene de alguna manera una cuestión constitucional de fondo? Podría pasar. El tema es si darían los tiempos de acá, por ejemplo, al domingo para las elecciones, ¿no? Para que esto tenga algún efecto. Lo que sí podemos adelantar a esta hora es que, por lo que nos dicen fuentes judiciales, serían muy bajas las posibilidades de que hubiera un allanamiento a periodistas o a medios. Dicho esto, me gustaría avanzar con los pormenores de la otra denuncia, porque claro, acá estamos hablando de secretos de Estado, de cuestiones que hacen a la seguridad nacional, y la ministra Bullrich refirió hace un ratito, en un tramo de la entrevista que le concedió a Radio Rivadavia, la cuestión de la injerencia en las elecciones por parte de países extranjeros y cómo personas que figuran en la denuncia podrían estar de alguna manera relacionadas con defender o aportar al interés de esos países en detrimento de la Argentina. ¿Qué es lo que la denuncia dice? Vamos a ver algunos de los puntos que refiere. Dice, por ejemplo, la apelación al espionaje ilegal pondría en serio riesgo la investidura presidencial y la reserva de los asuntos de Estado. Esto es textual. También habla de chantaje, de maniobra golpista, de vinculaciones de Franco Bindi, que es uno de los denunciados, abogado, empresario, pareja de la diputada Marcela Pagano, que hoy hizo una contradenuncia por coacción agravada, por amenazas, incluso menciona amenazas con armas. Y acá lo que refiere la denuncia es que Franco Bindi tiene de alguna manera
vínculos con intereses extranjeros de Venezuela a través de PDVSA, de Cuba, de Irán y de Rusia. También se habla de la inviolabilidad de las comunicaciones salvo disposición de la justicia. A ver, aquí uno podría debatir de nuevo la cuestión del interés público, ¿no? Versus que se esté afectando algún secreto de Estado. Hoy había quienes daban como ejemplo aquellas escuchas donde se habían difundido conversaciones de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli. En ese caso se trataba de escuchas judiciales de una causa que luego terminan trascendiendo. Acá estamos hablando de grabaciones eventualmente producidas en un despacho de la Casa Rosada. Esto es lo que empieza a aparecer ahora y que también abre muchas preguntas. Pero me gustaría que al respecto de este tema escuchen lo que decía la ministra Patricia Bullrich. Una cosa es que una persona grabe un pedazo de una reunión y después eso se convierta en una operación de difusión de un audio diciendo que durante 60 días van a pasar ese audio. Ahí hay algo más. Y eso es difícil que sea un funcionario. Nosotros, cada vez que vamos a la casa de gobierno, dejamos los teléfonos afuera. Entonces tenemos una costumbre, por un tema de seguridad, de práctica que tiene que tener un gobierno. Vos no entrás al despacho, a los despachos con teléfonos. A ver, el viernes a la noche, cuando ya prácticamente se terminaba la semana, se terminaba la jornada, y se conocieron estos audios, y también el tono cuasi mafioso de quienes decían, y tenemos 50 minutos más, esto es solo la puntita, decían. Estábamos hablando de audios tomados eventualmente en los despachos de la Casa de Gobierno. En ese momento, el vocero presidencial Manuel Adorni planteó que se estaba ante un escándalo sin precedentes, pero el gobierno no tomó mayores decisiones. Hoy, comenzando la semana, la cuenta regresiva para las elecciones bonaerenses, yo me preguntaba, cuando abría mi programa de radio, la pregunta es millón, que tenía un doble andarivel. ¿Habrá en esta misma semana más audios de esos 50 minutos que involucren a Karina Milei? ¿Habrá más audios o eventualmente videos del caso Españolo? Bueno, esta medida cautelar protege o evita la divulgación solamente de los audios de la Secretaría General de la Presidencia. No tiene nada que ver con el otro caso y la resolución lo remarca. Recordemos que en el caso de los audios de Españolo, por los que el fiscal Franco Picardi considera que hay sospechas suficientes para investigar posibles hechos de corrupción, apuntaron ni más ni menos que a la mano derecha de Karina Milei, a Lule Menem, a quien el gobierno salió a defender nuevamente en el día de hoy en cuanto a las acusaciones que apuntan a sobornos por contratos realizados entre la Andis y la droguería suizo-argentina. La decisión más reciente que tiene que ver con ese caso, tomada por el juez Sebastián Casanello, tiene que ver con el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta por haber ayudado a uno de los dueños de la droguería suizo-argentina a evadir a la policía en ese momento. Y claro, una cuestión que se divulga en medio de la campaña electoral, que se divulga con actores que están muy vinculados con el kirchnerismo, pero que la cuestión fundamental es saber qué hay de cierto o no. Y por supuesto un tema delicado como los fondos para la discapacidad en momentos en que también el Congreso está tratando esta cuestión con respecto a un ajuste en el incremento de esas pensiones o de alguna manera de los montos para tratamientos, pero también cuando todavía se espera los resultados de las auditorías para saber realmente cuántas personas hay que merezcan ese beneficio y si es que hay también pensiones que están dibujadas. A ver, el título de lo que sigue es más inquietante, porque hoy estamos hablando casi con liviandad de qué hipótesis, qué línea de los servicios de inteligencia,
estaría detrás de una cosa o de otra, quién se mueve entre las sombras. Y vamos a hablar de un concepto complejo que es el sotogobierno, ¿no? Es decir, los poderes que se mueven en las sombras, en los subsuelos de la democracia, que tienen que ver con actores de los servicios de inteligencia, que tienen de alguna manera una versatilidad precisamente por moverse en la oscuridad, para acciones que a veces responden a distintas líneas de poder y que es difícil identificar. La verdad que es difícil encontrar un momento donde esto haya emergido a la superficie como parte cantante y sonante de la lucha por el poder en el marco de una campaña electoral. No hay antecedentes para grabaciones en la casa de gobierno, altos funcionarios que encima trasciendan con una naturalidad pasmosa. Entonces uno se pregunta, ¿quién las hizo? Yo escuchaba recién a la ministra Bullrich decir que nosotros no nos dejan entrar con teléfono. ¿Quién las hizo? ¿Cuántas fallas de seguridad hubo para que puedan grabar conversaciones de altos funcionarios en la Casa Rosada? ¿Qué hilos difusos del llamado sotogobierno juegan para un lado, para el otro o para los dos? ¿Qué servicios de inteligencia o líneas diferentes de los servicios de inteligencia en pugna vuelven a enfrentarse, en este caso, representando a diferentes líneas de poder? ¿Cómo juegan las internas del propio gobierno? Y reitero, porque no hablamos de escuchas judiciales, hablamos precisamente de, no sabemos, micrófonos o qué medios para escuchar conversaciones que pueden tener que ver a veces con temas de los más delicados del gobierno de la Argentina. A ver, y decíamos que todo esto ocurre a solo 6 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Una provincia donde podríamos estar hablando de la inseguridad que castiga diariamente a los habitantes de distintas zonas, con récord en La Matanza. Podríamos estar hablando de que una lluvia hace que lo pierdan todo, muchos vecinos ya acostumbrados a quedarse sin nada cuando llueve un poco fuerte. Pero estamos hablando en estas primeras elecciones desdobladas de la historia bonaerense de otra cosa, ¿no? De otra cosa estamos hablando. Son elecciones existenciales, no solamente para el gobierno, sino también para el kirchnerismo. Y lo vamos a analizar ahora. Para el kirchnerismo, porque se juega su continuidad como la facción dominante del peronismo, porque si en esta elección les va mal, se les viene una debacle. Pero también para el gobierno, porque en el que el contexto de escándalos, de audios, de revelaciones y de impacto del ruido electoral en la economía, esto genera el temor de que pueda convertirse en una especie de efecto paso. Aunque por estas horas el gobierno lo niega y dice, nosotros en octubre tenemos muy buenos números. Pero claro, el gobierno también necesita hacer un papel muy digno en esta elección. Milei lo suele decir, para ellos es el techo esta elección, porque no van a alcanzar más que esto en las otras, porque acá están moviendo todo el aparato. Para nosotros es el piso, de acá podemos crecer. Pero como hay una batalla por la percepción, que también es muy importante, esto también juega ahora. Por eso en lo político el gobierno hoy buscó retomar la iniciativa, ¿no? Con este volantazo, después de mucho tiempo de estar casi sin reacción o en shock por las revelaciones. Y hay otra cuestión importante, y es que va a ser clave la participación electoral. Si los sectores que votan o más afines al gobierno de Milei concurren a votar efectivamente, pueden hacerle fuerza al aparato. Pero si la concurrencia es baja, el aparato se lleva la elección. Entonces, mientras el gobierno, y van a ver que esto pasa, va a apelar en las próximas horas a un mensaje profundo para tratar de movilizar el voto ciudadano, sobre todo diciéndoles, miren que si no, puede volver el kirchnerismo, el riesgo Cuca, va a decir el gobierno. Y del otro lado, van a buscar desmoralizar a los votantes de La Libertad Avanza para que ese día reine la apatía electoral. ¿Por qué? Porque sí, hay una cuenta que tiene que ver con quién saca más votos, pero hay otra cuenta, y el peronismo la conoce muy bien,
que tiene que ver con los desilusionados que de pronto no van a votar. Y digo, lo conoce muy bien el peronismo porque en las últimas elecciones de medio término, los malos números del peronismo tuvieron que ver con más de 1 millón de votos peronistas que no fueron a votar. Y la propia Cristina Kirchner lo reconocía en ese momento, cuando se llegó a hablar hasta de catástrofe, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta situación donde se da algo muy paradójico, que el kirchnerismo está buscando desmoralizar con denuncias de corrupción a los votantes de La Libertad Avanza. Miren quién habla de corrupción. Parece joda, ¿no? Y la última pregunta. ¿Y la verdad? ¡Ja! Qué buena esta pregunta. A ver, la verdad suele ser la primera víctima de las guerras, de las luchas por el poder, de cualquier tipo de enfrentamiento. Y por eso es importante que la justicia investigue a fondo con todas las garantías de proceso. Porque, sobre todo, la verdad es una víctima en tiempos donde ya cuesta creer hasta lo que uno ve con sus propios ojos. Pero todavía más cuando empezamos a ver atónitos que se normaliza a plena luz del día y a cielo abierto la lucha que encarnan los poderes más oscuros de las líneas de servicios de inteligencia. Entonces, más que nunca, es imprescindible la acción transparente y con debido proceso de la justicia. Me voy a la mesa. Politics, libre expresión ante todo.